son los servidores públicos. Los bomberos son una institución que en ellos descansa, si se quiere, la dignidad, el respeto al ser humano. Así o sea, es, la filosofía de lo que son los cuerpos bomberiles del mundo es una filosofía de servicio desinteresado. Creo que es la primera vez que se habla de salario a un bombero. Así es. Y también se refirió, que me encantó ya lo que era algo, faltan 10 días para eliminar el anticipo a la PYME. Mira, excelente noticia. Eso sí es un problema que ya desde el punto de vista económico habría que analizarlo, porque la PYME, si tú te pones a analizarla, son aquellas empresas que no llegan a 9 millones de pesos. Y resulta que, hablando sobre el discurso, la yaniquequera que está frente a Mario Gas vende casi 40 mil pesos todos los meses. Al año ella hace algunos 40, 45 millones de pesos, y lo que significa que hay que redefinir el concepto PYME. Y el discurso, la mayoría de los empresarios me han planteado que el presidente debe hacerlo extenso, no solamente a la PYME, sino a todas las empresas. Sí, porque eso pasa a eliminarnos lo que es todos los meses pasar contabilidad, ya solamente vamos a pasar contabilidad una vez al año. Los anticipos lo incluyó en una época de crisis, de emergencia, lo incluyó el señor presidente Hipólito Mejía en ese entonces. Ya creo que en el país hay suficientes recursos, hay muchas reservas donde eso se puede financiar. Las ARS que él anunció podrían financiar bien cualquier déficit que tuviera el sistema fiscal para completar cualquier acción de las urgencias del gobierno. O sea, el gobierno no debe detenerse por falta de recursos, porque hay más de 3.000 millones de reservas, de encaje legal, hay dinero para darle respuesta a cualquier contingencia que se le presente al país. Creo que el anticipo debe eliminarse a todo el sector empresarial, no solamente a la PYME ni a la MIPYME. Bueno, eso es algo importante también. Pude notar, vi que se refirió a lo que era el sistema de seguridad 911, donde entra 150 cámaras más de seguridad. Ojalá la seguridad sea la preocupación del gobierno central. O sea, ojalá la seguridad nacional sea puesta en todas las agendas de todas las instituciones, de todos los ministerios. El país está perdiendo mucho en el campo internacional, en la competencia, porque el país está siendo rechazado porque no calificamos en materia de seguridad para que a nuestro país nos visiten. Ojalá se tome muy en cuenta, en serio, no solamente la Cámara, sino el problema de seguridad nacional, de seguridad fronteriza. O sea, el problema de seguridad es un problema del Estado, y Fuerzas Armadas tienen una misión y una responsabilidad con el país. Sí, las Fuerzas Armadas está trabajando mucho en esa parte, con la seguridad, tiene muchos equipos donde ellos ahora mismo están implementando, están tratando de cubrir por completo lo que es la frontera. A ver qué pasa si no entran tantos haitianos al país. Obviamente no es malo que entren, que lo que malo es que entren ilegal, y en eso hay que estar tratando las Fuerzas Armadas de eliminar eso en parte. Vamos a ver qué pasa. El problema de seguridad, hay una licenciatura que la da Fuerza Armada de Seguridad y Defensa. O sea, ojalá la lleven al bachillerato. El problema de seguridad nacional tiene que ver mucho con los hogares, tiene que ver mucho con las instituciones, y las academias dominicanas deben no solamente darlo a nivel de licenciatura, sino así como se da prevención a la familia, debe darse la prevención como la seguridad como prevención a la República Dominicana, a los hogares, a la familia, al ciudadano. La educación ciudadana tiene que estar incluida en nuestro sistema de educación nacional. Sí, ellos ahora mismo de hecho están haciendo un taller para la seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas también van a hacer un concurso donde un grupo de periodistas estará en la frontera en este fin de semana, conociendo todos los límites, todas las cosas. Se va a hacer levantamiento, pero realmente yo no tenía conocimiento. ¿Qué está haciendo la prensa? ¿Qué están haciendo los periodistas en la frontera? No, ellos van a conocer lo que es todo un recorrido desde la frontera norte con el sur. Los 300 kilómetros de frontera, sí. A conocer todo lo que tenga que ver con lo que es la seguridad, porque las Fuerzas Armadas están trabajando en cómo eliminar por completo o no por completo, porque yo que soy fronteriza conozco muy bien cómo los haitianos se la juegan, se pasan por
nada más Sí. cruzan el río por cualquier parte y no importa. Mira, el problema de la seguridad tiene mucho que ver con el consumo. Nosotros somos un mercado que no tenemos protección. Antes nosotros teníamos lo que era el sistema, que creo que todavía está en agricultura, de cómo se maneja lo que es la tierra, los microorganismos, todo lo que tenga que ver con seres vivos, que tenga que ver con lo que se hace en la frontera, que compra y vende. Ese concepto de mercado abierto, mercado libre, que se maneja en frontera, tiene que tener como una política oficial de seguridad del Estado otro tipo de manejo. Y creo que el programa también debe de mandar su cámara para allá para ver qué ocurre y que en ese levantamiento que se vaya a hacer en frontera también los consumidores estén presentes. Te aseguro que así vas a hacer. Bueno, Nosotros no sabemos, no manejamos la visión que se tiene sobre el comercio exterior en no, la porque no se frontera. trata, mira qué pasa con la frontera. En la frontera tenemos muchísimos puestos donde no permiten que los haitianos pasen o que hay un chequeo regular, pero nosotros tenemos un río que nos divide. Entonces, para mí es fácil cruzar Haití, solamente meterme en un charco y cruzarlo. Sí. Entonces, el ejército, por más que quiera cubrir todas las fronteras, le es imposible, aún con su equipo nuevo, con todo esto equipito que tenemos por ahí vigilando la frontera, pero los haitianos se la juegan, saben por dónde cruzar y obviamente el comercio está influyendo mucho porque no se trata solamente de la seguridad, también el comercio, porque es un comercio. Para que los haitianos pasen a nuestra frontera, que crucen la frontera, hay personas que comercializan esto. Yo quisiera que tú anunciaras lo que tenemos, lo que le vamos a servir a la población, nuestros invitados que tenemos, el tema que tenemos y todo eso, como son de las atribuciones que tiene que tener la nueva conductora que va a tener este programa. Pero sobre todo quisiéramos decirle a la población, a quienes nos están viendo, que el señor presidente en el discurso de ayer llamó al país a la reflexión, que pensemos seriamente en el país que necesitamos, en el país que debemos construir. Y por eso, en ese país que necesitamos y que debemos construir, se necesita tomar en serio y hacer conciencia de lo que es la seguridad nacional, en qué consiste la seguridad y defensa, en qué consiste la educación, en qué consiste nuestra salud. Y por eso este programa tiene mucho interés en que el país comience a reflexionar sobre qué producimos, para quién producimos, sobre todo qué consumimos. Bueno, es tiempo de hacer la pausa, regresamos con más de Despierta Consumidor, ya con nuestros invitados. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con más de Despierta Consumidor, ya con nuestros invitados aquí presente, el señor licenciado Salvador Crozas. Salvador Rosa. Crozas. Crosa. Sí, el señor. Con la C delante. Con la C, Del audiología, lo tenemos por aquí. Cuéntenos, Salvador, ¿qué nos trajo hoy? Buenos días a todo el mundo, buenos días República Dominicana. ¿Qué les traje yo? Pues yo les traje información sobre cómo escuchar mejor para las personas que han perdido un poco de audición. Entiendo. Cosa que en muchos países y en este se contempla como algo normal, ¿verdad? Yo soy mayor y voy perdiendo la audición. Bueno, normal, no pasa nada. Sí que pasa porque la solución existe. Exacto. Existe. Mira, en la República Dominicana nosotros tenemos un serio problema y es que tenemos dos problemas. Uno es el déficit de atención y el problema es los decibeles que sobrepasan, estamos entre 70 a 80 promedio, en ese rango Sí, que señor. manejamos ahí. Sí, O sea, señor. nosotros vivimos en una ciudad ruidosa, Muy ruidosa. tenemos universidades ruidosas, el 90% de nuestros maestros son sordos, Sí, la señor. mayoría Sí. sordos que no, que Sí, señor, que tienen problemas de de grado audición. ya Sí, sí, avanzado. Y tenemos también, creo que la escuela, los que tienen el sistema Montessori, tienen también mucho problema con
jóvenes, niños que tienen problemas, que no son sordos, pero tienen problemas con la audición. ¿Qué ayuda, qué asistencia tiene la tecnología para que nosotros mejoremos? Podemos bajar el decibel y ayudar en algo a que la gente se pueda escuchar la gente. Es básico, hay que bajar los ruidos. Una cosa son los sonidos agradables, Sí. como puede ser la música, que hay mucho en este país, pero a su volumen correcto para no desgastar el oído. Otra cosa es el habla, ¿verdad?, con la cual nos comunicamos, eso es necesario, pero no hace falta vocear así para que nos entendamos, ¿verdad? Ese discurso. Exactamente. Exactamente. Entonces, si la música está alta, yo voceo. Si yo voceo, a lo mejor se sube más. Hay que crear una conciencia de que debemos bajar el nivel de ruido, lo cual no significa que no nos comuniquemos y que no escuchemos buena música, que en este país hay mucha, ¿verdad? Así es. Problemas orgánicos. Problemas orgánicos. Que determinan que yo oiga poco. Mire, el cansancio de las células son las, no diría las únicas, pero de las pocas que no se reproducen. Por ejemplo, la piel, si yo me corto, pasado mañana yo tengo en mi piel, se recuperó, crearon nuevas células. Las células del oído, cuando se mueren, se acabó. ¿Desde qué edad es normal que yo empiece a perder? Antes, estoy hablando de 100 años atrás, antes de la revolución industrial con sus ruidos de máquinas, era normal sobre los 60 o así. Hoy en día, desgraciadamente, a los 40 la gente está perdiendo audición. Mira, antes, hablo de cuando yo era niño, o sea, Bueno, hace un par yo de recuerdo hace mucho, a los niños en la escuela nosotros nos hacían análisis sensorial, Sí, visión, exacto. olfato, voz, si podíamos, Sí. y sobre todo oído. Ajá. O sea, no sé si ahora lo incluyen al momento de nacer, al que le hagan un análisis. Me gusta mucho que me haga esta pregunta. En Europa, en Estados Unidos, digamos en países que van más avanzados, es obligatorio este tamizaje. Cuando nace el niño, se le hace una prueba muy sencilla, se le envía un sonido a cada oído, Sí. Sí. se llaman autoemisiones acústicas, nosotros lo hacemos en nuestras clínicas, y con eso se sabe ya si el bebé tiene un defecto o no. Entonces ya se puede... Diagnóstico a tiempo. Sí, exactamente, es la base, porque el bebé durante los primeros meses es como una esponja, absorbe todo. Si no escucha el habla bien, es un bebé, será un bebé puede hablar sí, muy mudo, bien. pero es que los mudos, no es que sean mudos porque no pueden hablar, es Es porque que no- fueron sordos. Porque no oyeron. Exacto. Entonces nosotros estamos especialmente centrados en meter esto dentro de la ¿Y cabeza. qué tecnología ustedes tienen que me pueda ayudar a mí, que tengo poca audición, para que yo entonces complemente y pueda Déjenme hablar? acabar sobre eso. Hay una ley en el Congreso Sí. de los diputados, ya entró al Senado, perdón, sobre ese tamizaje obligatorio. Porque actualmente se hace, pero en casos de prematuridad, de problemas Sí, consanguíneos, hay 10 protocolos ahora. Entonces se está estudiando para hacerla general. Entonces eso sería la bomba. No, tienen que hacerlo general, Tiene un que ser la favor, bomba, asistencia. porque ustedes saben que la prevención es la medicina más barata para los gobiernos y para las personas. Pero así es. Entonces, la segunda fase que usted me preguntaba, ¿qué hacemos cuando ya pasó? Cuando está el diagnóstico. Cuando está el diagnóstico no tenemos por qué conformarnos en que, bueno, perdimos oído, ¿qué le vamos a hacer? Es normal, Tenemos que no buscar es la normal. solución. Entonces, se inventaron, Ok. gracias a Dios, los audífonos, que recuperan, no curan, es decir, su pérdida no se la van a devolver, pero la van a mantener y le van a ayudar a escuchar como si fueran unas gafas. Yo no recupero vista, pero con mis gafas los veo Puedo bien, ver. ¿verdad? Y se inventaron estos maravillosos aparatos que son los audífonos, que antes eran así como una banana, y en estos momentos son prácticamente invisibles. Usted se coloca Sí. esto acá y No se nota. y no se nota en absoluto. Bueno, Es eso estético. un problema para la juventud, sobre todo, que no le gusta, los jóvenes no les gusta. Pero ¿cómo va a ser un problema si van todo el día con los audífonos? No, lo que le quiero decir es que Sí, antes sí. los jóvenes Sí, no complejo. usaban Sí. los audífonos porque se complejaban de que Sí, sí. los demás Ajá. muchachos le hacían bullying en la escuela Sí, o sí. en el colegio. Entonces, tenemos muchos jóvenes aún que no quieren usar un audífono porque tal vez no conocen esta nueva versión. Y tampoco conocen que a través del audífono pueden conectarse con su celular, escuchar música, hablar directamente, o sea, Es programable. exacto, es decir, si supieran que esto les da más técnica, que es lo que les gusta,
Más Quizás- opciones. ¿Dónde lo podemos Exacto. conseguir ese? En cualquiera de nuestras delegaciones de la capital. ¿Dónde y- están ustedes? ¿En qué Nosotros estamos en Delgado 1, casi Independencia, en la Lincoln 600, en la zona oriental, la Mella con Sabana Larga. ¿Cómo se llaman ustedes? Laudio Audiología. Laudio. Que viene de Bueno, los escucha amigos de ya audio. saben, si quieren consumir y resolver un problema en el hogar, a todos los padres de familia, la madre Exacto. preocupada que tienen el audio, Y decirles que este mes estamos en 2x1 y todavía es mes, porque estamos Sí. a día 28. Sí. Pueden comprar 2 audífonos al precio de uno según qué modelos. Son muy costosos estos audífonos. Depende de la pérdida, depende de la pérdida. Del nivel. Del nivel de pérdida, pero si, como digo yo, si en la casa hay un celular y un plasma, se pueden comprar. déjame hacerte un comentario, Sí. si me lo permite, Sí. específicamente para los hombres. Mira, Colombia, y con el permiso de la conductora No, del dale. programa, Sí. nosotros quisiéramos, mira, en Colombia se hizo un estudio sobre, se midieron la cantidad, el porcentaje de hombres Sí. que hacían el amor con anteojos puestos. Sí, sí. Pero resulta que también se hizo otra medición donde la Ah. cantidad de hombres impotentes porque no escuchaban existían en los hogares. O sea, pasa casi al 85% de cantidad de divorcios de personas que porque le hacía falta el sentido del oído, descuidaron el afecto y terminaron divorciados. Y resulta que se ha hablado también, no tenemos porque eso no es nuestra área, información de que el 80% de los músicos pierden el tímpano, se le cae el piano por como están Sí. los que Sí. toca música acústica Sí, 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 y sí. la mayoría terminan divorciados por impotencia sexual. ¿Qué tiene que ver el oído con el equilibrio y con la capacidad, con el corazón? O sea, ¿qué tiene que ver con nuestro flujo sanguíneo, el Bueno. oído? A ver, tiene que ver mucho porque es un órgano muy sensible que, como dijo, también se encuentra el órgano del equilibrio Sí. encima de la misma cóclea, ¿verdad? Bueno, a ese nivel comportaría que es un nivel de aislamiento, porque si yo no escucho bien, me esfuerzo mucho durante el día, me estoy cansando. Y llega un momento que me desconecto, porque si no te voy a oír, ¿para qué voy a estar ahí sufriendo? Entonces me desconecto. Y claro, eso pierde capacidad sensitiva a todos los niveles. Y si estamos hablando de nivel sexual, pues sería lo mismo. Nos desconectamos, entonces nos desconectamos de todo, nos frustramos. Si uno no está anímicamente, no está muy bien, eso deteriora la capacidad sexual, digamos. Por tanto, es perfectamente cierto de que pueda existir una estadística a ese nivel y sea comparable lo que dijo usted de las gafas con el escuchar, el oír. Estos audífonos no tienen limitaciones, o sea, son para niños, adolescentes y Exactamente, adultos. son desde el mes, digamos, desde los 15 días hasta los 180 años, no hay problema. Mire que- Tenemos para toda la gama y aplica según el tipo de caída de... Ustedes no auditivo. tienen un sistema donde no solamente puedan usar los audífonos, sino algo donde ustedes utilicen lo que es la prevención, a que el cliente no tenga la necesidad de Bueno, llegar a... la tal prevención es extremo. usar tapones protectores, que existen y los tenemos también. Lo que hablaba él, que mantener un oído, si está a 80 decibelios, 4 o 5 horas al día es un desgaste muy grande. Un acelerado, alto Entonces consumo. yo, por ejemplo, cuando me muevo por la calle o me voy a un local público o lo que sea, donde va a haber música, me pongo mis protectores auditivos. Y ahí estoy bajando, pues eso, 10, 12, 15 decibelios. Y además están preparados para poder escuchar las frecuencias de la voz. Por tanto, si estamos hablando, me corta la música alta, pero nos podemos entender perfectamente. O sea, también tenemos un capítulo de prevención importante en la empresa. Es lo que estuve hablando primero. Primero hay que mentalizar, prevenir. Esto es al final, pero Ajá. la Déjame mente, sí. también que me llama la atención. Recuerda que nosotros somos Despierta Consumidor Sí. y nos preocupan los hogares. Sí, sí. También en la cultura popular se habla mucho de que los oídos no se limpian. Eso es cierto. Eso es cierto, se pueden limpiar por aquí fuera, porque la cera es un producto natural que hace el cuerpo para protegerla de microbios, bacterias, incluso de algún insecto que pudiera entrar, Sí. se queda ahí presionado, ¿verdad? Entonces, cuando la estamos manipulando, según con qué aparato, Sí. pues un pincho. punzón, un pincho, podemos dañarnos el tímpano, sí. O podemos
esa se compacta un poco, según en qué personas, la podemos entrar a tocar el tímpano. Entonces estamos dificultando que el tímpano pueda vibrar. Y para la gente que crea esa excesiva sega, digamos, no es ningún problema. Una vez se endurece, se va al otorrino y se la quita sin ningún problema. El otorrino, ojo, nariz, oído y garganta, Exacto. antes se limpiaban con agua oxigenada. ¿Por qué salió el agua oxigenada del mercado? No contesta ahora el señor Salvador, Sí, tenemos mi que hacer la abogado. pausa. Sí, Mi abogado. Regresamos el enseguida. fiscal. Venimos con ustedes. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve con más de Despierta Consumidor. Hay que decir. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con más del contenido de Despierta Consumidor. Seguimos hablando con el licenciado Salvador Crozas. Máximo, antes de irnos a la pausa, Máximo le hacía una pregunta. Continúa No, más. es que yo soy igual que la esposa de él, o sea, que me sí. cambio con mucha frecuencia, los pero cambios. nosotros, sí, no, lo que pasa es que cuando uno habla con una persona que trae novedades al país, realmente es un producto nuevo que uno tiene que consumir y son los saberes. El país está obligado a hacer una nivelación con los niveles que tienen los países que ya llegaron al primer mundo. Nosotros estamos todavía, somos una isla. Quisiéramos saber, o sea, ¿qué ustedes tienen, además del negocio que están haciendo, para ayudar a las aulas? O sea, ¿cómo nosotros podemos mejorar? ¿Cómo debe de manejarse el sonido? ¿En qué frecuencia debe un maestro? O sea, porque aquí tenemos la idea, la intención, o sea, por suposición, creemos que la música tiene que estar alta, que las personas deben de hablar alta, que los líderes políticos tienen que hablar fuerte y cerrar el puño. O sea, todas esas malas costumbres que heredamos, ¿cómo la maneja la ciencia? ¿Qué tú nos puedes decir a nosotros? Que se lo podamos llevar mañana a un maestro y decirle, mira, nosotros entendemos que tu nivel de comunicación debe ser esto, para que no estrese a los muchachos. Sí, Nos estresa estaríamos hablando de unos 60 decibelios. 60. Sí. Eso no es el máximo. No, el máximo son 120 cuando duele, sí. ¿Qué hay que hacer? Aislar mejor las aulas con corcho, con otros sistemas que absorban el ruido en general. Como si fuera un estudio de sonido. Sí, exactamente, eso. Y entonces bajar más el nivel de voz y, por supuesto, los alumnos mantener el respeto de que no estén hablando entre ellos, porque entonces se multiplica. Habla todos juntos. Sí. En los hogares, por ejemplo, el nivel, La música y el voceo. Y lo mismo. la palabra, el lenguaje verbal Hay entre que bajarlo. mamá, papá, hijo, Exacto. la corrección de la madre a los niños. ¿En qué nivel más o menos podemos nosotros recomendarle a una madre que se dirija a sus hijos? Como estamos hablando usted y yo, más o menos, 30, 35, 40 decibelios. Así mismo no hay por qué vocear. Es mejor acercarse, es mejor que nos preste atención. Pero Lograr eso no es se lo difícil, repitas tú, porque porque si se lo digo a la esposa mía me va a sacar. O sea, Sí. ¿es necesario hablarle alto a los niños para que entiendan? No es necesario. No, es necesario que se fijen, que captar su atención. Eso es También Sí, puede pero- ser con el lenguaje no corporal, verbal. sí. Corporal, exacto. de Eso otra en forma. otro país, porque aquí los Sí. muchachitos no entienden si tú no, No, le oye, ese reforzador académico, una galleta. Si tú no le el dices, palo, la pera. pero muchacho, La caramba. cultura, sí, y no, los sazones. Nosotros aquí sazonamos el Sí, lenguaje. sí, O sea, tenemos una artillería. Y Boruga tiene un chiste que habla de que daba una pela por sílabas. O sea, Sí. mira, muchacho, Muchacho. por cada palabra que le metía en ritmo también. Nosotros le ponemos ritmo y sazón. Sí, sí. Y hasta se baila dándole golpe a la gente, creyendo que es una mejor forma de comunicación. No. O sea, no hay una Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que el dominicano ama el ruido. sí, eso. Porque claro, ¿qué necesidad hay de darle a la chipeta con la llave y que haga 200 sonidos que escucha todo el mundo solo porque me está diciendo estoy abriendo la puerta? Que haga que lo escucho yo y ya está, ¿verdad? No, hace 200 sonidos raros y altos, todos altos. Sí. Para que vean que esa YPT. Voilà. Eso se aprendió de aquí en el país de Alemania, eso es parte de la gestal. O sea, nosotros teníamos que, cuando se hizo el carro Volkswagen,
era para que llenara solamente la función del transporte, Sí. pero después trajeron el BMW que decía cuánto tú tienes, a qué clase tú perteneces, Exacto, qué novia te exacto. puede tener. O sea, aquí se le puso un nombre a ese tipo de vehículo. Mire, pues adaptémoslos a las luces que no hacen daño, También la por luz. ejemplo. Bueno. Luego también los pitos, a cada esquina pitan por si acá. La bocina. La bocina, los conchos. Es ruido todo el día. Es eso. Hay que bajar eso. Entre todos tenemos. Vamos a recolectar, o sea, Señor hacer, Salvador. hacer un pequeño paquete para que quede en el hogar. O sea, debemos de bajar La los ruidos, intensidad. los ruidos bajar los ruidos, innecesarios. eliminarlos si podemos. Sí, desde La luego. bocina innecesaria, que hay que ponerle una ley, aquí no Sí, bocina en los hospitales, en las desde- esquinas. exactamente. O sea, creo que ya el país debe Sí, de entender sí, ya- de que ya- eso ya- no, ya no hemos hace llegado daño. aquí. No, Salvador. al contrario. Tengo entendido que cuando se daña el oído, el tímpano, Sí. afecta a otros órganos. ¿Cuáles son estos? Bueno, en realidad, bueno, hay de dos formas. Una mecánica que sería el tímpano, que mueve unos huesecillos, ¿verdad? Como una tambora. Pasa tin, y tin, entonces la cóclea, que es como un caracol, y ahí es cuando Sí. están las células, que son así ciliadas, que se mueven como si fueran algas ahí en el mar, ¿verdad? Entiendo. Entonces, no, en principio, si se deteriora el tímpano es recuperable hasta cierta edad, se regenera y si no se puede reconstruir con piel de otra parte del cuerpo. Entiendo. O sea, en sí el tímpano no sería el gran, o incluso se puede escuchar sin tímpano, ayudado con Con los el audífonos. audífono. Sí. El 80% de los seres humanos tenemos, antes se hablaba de educación audiovisual, Ajá, sí. Pero a nosotros nos enseñaron que la matemática entraba por la mano. Sí. O sea, el tacto, el ponerle la mano. Por eso creo que porque no se ha podido sustituir el tacto, es que no ha terminado de sacar el libro del mercado. O sea, al libro hay que ponerle la mano. Entonces, sí, ¿cómo sí. nosotros ahora podemos recomendar prestar atención al oído? Porque si tenemos video audiovisual en el Sí, video, sí. en el libro, en el audiolibro, ¿cómo nosotros podemos integrar, ayudar al tacto para que el oído se mejore? Bueno, exactamente, ¿qué se refiere con el tacto? Cuando, por ejemplo, yo Sí. quiero aprender, Sí. por ejemplo, una de las razones por la cual la mamá habla con el niño con la corrección, Sí. acompañada del golpe, Sí. es para incluir el De la tacto, fiestecita. para incluir el tacto como órgano de aprendizaje. Sí, sí. O sea, nosotros podíamos entonces desvincular el tacto, el golpe, Mire, la ayuda psicológica. yo no voy a hacer nada más que hablar, solo estoy hablando, ni me muevo, como si fuera una estatua. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Sí. Para comprenderse solamente hace falta el habla. El habla. Luego le añadimos parte visual que complementa, pero nos entendemos. Entiendo. Otra preguntita, Salvador. He visto o he escuchado, mejor dicho, que cuando se pierde el audífono, se pierde también la memoria en Sí, parte. sí. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Mire, esto es un gran logro de la compañía a la que representamos, Oticon, la número 1 a nivel mundial, que está en Dinamarca, Europa. Ellos han dicho, a ver, no escuchamos a través del oído, escuchamos con el cerebro. Sí. Es el cerebro que Decodifica, lee, sí. decodifica, exactamente. La Eso señal. es un mero órgano que hemos de cuidar mucho, transmisor para que llegue acá. Por tanto, si los niveles de audición son inferiores, llega menos información al cerebro a través del nervio auditivo. Sensibiliza menos el cerebro en general. Por tanto, bueno, el cerebro está menos activo, menos flexible, puede degenerar incluso nos están haciendo estudios que puede degenerar en Alzheimer u otras enfermedades demenciales, porque es una falta de sensibilización. Entiendo. Realmente estamos conscientes y ya yo creo que se pudo haber entendido en los lugares que nos están escuchando, nos están mirando, de que debemos de prestar atención a Mucha, pero muchísimo. sobre todo la calidad Calidad, exactamente. de lo que escuchamos. Hemos de votar los ruidos, los que no son necesarios, los que no nos dicen nada, que no sirven. Escuchen una buena música, escúchenla un par de horas al día si quieren, con su nivel de agudos, graves, bajos, bien, escúchenla. Eso es
gimnasia para el oído y para la Sí, mente. hay un video, Pero creo que- no la pongan Sí. arriba del todo, porque entonces bloqueamos el sistema auditivo. Hablando de calidad en lo que escuchamos, Sí. hay un video donde se recolecta el sonido del nacimiento de un bebé toro, sí. de un animal, Sí. de un becerro, como decimos nosotros aquí. Y tiene ritmo, frecuencia, tiene volumen, tiene esos elementos que participan en la música. ¿Qué relación hay entre una sinfonía, entre una música clásica con el sonido que nosotros escuchamos de la naturaleza? Salvador nos contesta nuevamente cuando regresemos de la pausa. Tenemos que hacer la pausa. Nos guarda la pregunta ahí, Máximo, para cuando Puede regresemos. intervenir. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Con más del contenido de Despierta Consumidor. Cuando salimos a la pausa, Máximo le preguntaba sobre la música de los niños, con los animales, La naturaleza. con la Él entendió la naturaleza, pregunta, con... Sí, pero quizá repetirla para... O sea, el nosotros hilo de los decíamos, sí, consumidores, decía, sí. la música nos acompaña desde Sí, el momento en antes que de que nacemos. exacto. Cuando morimos nos hace una... Sí, siempre, sí, sí. Nos Y acompaña es siempre. lindísimo también, o sea, Sí, hasta el ritual de despedida. O sea, por eso cuando... Si yo no quise- eres reggaetonero, si no eres si un tigre, porque no ahora todos te lo llevan hacen, una- o sea, la música, la gente busca dos cosas, o estar presente o desconectarse. Y las dos cosas tienen que ver con el oído. Así es. Mire, un dato. Digamos, la información que nos llega, lo que aprendemos, nos llega un 85% por los oídos. Sí. Incluso gente que ha quedado en estado de coma Sí. ha vuelto a la normalidad empezando siempre a escuchar. Soy testimonios, no es que hayan abierto los ojos y todo bueno, no. Empezaron primero a conectarse a través del oído. El feto Sí. empieza a escuchar a través del oído, es decir, bueno, está ahí escondido, pero es el 85% de nuestra actividad cognitiva. Nacemos escuchando. Sí. Yo sé que, Sí, por sí. ejemplo, el niño tiene que esperar un tiempo para aprender a hablar, Exacto. tiene que aprender a respirar por Pero la nariz, sin pero embargo- sobre todo tiene que aprender a ver. O sea, no nacemos Pero viendo, no- pero Escuchar, sí, nacemos escuchando. escuchando. Hay personas que le ponen, madres que le ponen música. Porque Sí, ya sí, se oye, sí, sí, se sí. oye. Y el niño está tranquilito. Y de hecho, cuando el niño si, nace. si el niño en esa condición a la que ella se refiere ya tiene un problema, digamos que sea genético, pero que no oye en el oído. Puede ser que lo tenga ya. Se puede detectar, se puede diagnosticar. No, de momento no. Todavía no De hemos momento llegado no. hasta ahí. Aparte que piense que está en el feto está el líquido. Si está en su fase El embrionaria. líquido. Si Cuando está- estamos en si el está- agua escuchamos sí, menos, sí. ¿verdad? Si nos ponemos debajo del agua, Sí, escuchamos menos. pero no, es que esto tipo que plantear. O sea, nosotros somos seres de agua, pero también somos seres de luz. Y lo que decodificamos, o sea, el Exacto. oído puede existir en ese estado líquido. Bueno, ahora no sigo. Es decir, el bebé cuando se está formando, sí, él puede escuchar lo que decíamos antes. Puede procesar el código. Bueno, no. No puede Él solo escucha ruido, Ya entiendo. digamos. Sonido. Después, el código se lo damos nosotros con, Sí, cuando con estamos empezamos ya, a hablar. cuando ya, sí. He escuchado de personas que dicen, yo tengo un sonido en los oídos que me cruza de lado y lado. Ah, bueno, sí, el tinnitus. Eso es Eso. es bastante común. Más Miniel. No, se llama tinnitus o acúfeno. Y es un pitido que emite el oído, normalmente avisando de dos cosas. Hay que protegerse. Exacto, o que nos pasamos con él y se nos puede quedar crónico, o que tenemos una pérdida auditiva. Nos avisa de esas dos cosas. Mira, yo creo que Salvador tiene madera y le podemos preguntar, Sí. ¿qué tiene que ver la neurociencia, la PNL, la atención con el oído? O sea, ¿cómo ellos crecieron? ¿Qué importancia le han dado ellos al oído
porque realmente todo lo que tú has hablado, prácticamente nosotros somos, además de visual, pero la gente puede vivir sin ojo, puede vivir incluso hasta sin mano, pero sin oído. ¿Qué tan difícil podría ser la vida de un ser humano? Bueno, O sea, o un ser humano no, ¿cómo se le formaría el cerebro a una persona así, en ausencia de esas informaciones? El problema es que la comunicación no le llegaría, solo comunicación visual no llegaría a interpretar a la gente, no llegaría. Es complicado, bueno, hay gente, sí, claro, hay gente que vive así, desgraciadamente, pero que es muy complicado. Oído, memoria, sentimiento, o sea, ¿qué relación guarda el oído con la memoria, con los sentimientos, con las emociones? O sea, bueno, como decía antes, un oído sensible es un oído que tiene memoria, ¿verdad? Entiendo. Sí, se define así. Sí. El marketing se maneja así. Ajá. Entonces, ya ¿qué necesitamos? Necesitamos un buen flujo, digamos, de audición para que se sensibilicen también las neuronas cerebrales y para que todo funcione más ágil. Es un tema de gimnasia, ¿verdad? Entiendo. Cuando usted se refiere a gimnasia, ¿es que hay algún ejercicio que debemos hacer para escuchar, para no perder la audiovisión, o son simplemente términos médicos? Bueno, me refería a gimnasia mental. Sí, es decir, cerebral. Exacto, que llega un código a través del oído, que puede ser música, pueden ser palabras, que activa nuestro cerebro. Me refería a eso. No hay que hacer ninguna gimnasia para tener el tímpano más fuerte, en ese sentido no. Entiendo. Otra pregunta, Salvador. Cuando escuchamos los ruidos que dicen la gente, que tengo el cruce de viento, brisa y todas las demás cosas, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué debe hacer una persona que esté en ese proceso? Bien, el proceso del acúfono del tinnitus, lo primero que debe hacer es relajarse, aprender a vivir con él, porque eso depende, a veces está más alto, más bajo, depende de la presión, depende de si usted tiene un problema en la espalda, o sea, se deriva también desde otros parámetros, digamos, que pueden afectar. Por tanto, si viene a la espalda, si usted está más relajado, le llega más sangre ahí y no hay tanto problema, porque decíamos que era un órgano muy sensible, entonces cualquier cosa que sea a nivel de presión, por ejemplo, le afecta. En España existe un libro, un texto, que no sé si lo dan ahora en medicina, que se llamaba Etnomedicina, o sea, la etnología médica española. Tenía un tratamiento para el síndrome de Meniere y para el tinnitus. Sí, había un tratamiento y recomendaba tomarse 3 gotas de trementina de pino en un vaso de agua una vez el 1 de mayo. Me decían, ¿qué tiene que ver la fecha y la trementina con el sonido, con Meniere? Ellos no lo planteaban porque eso es cultural. Ellos lo tenían y le daba resultados. Muchas personas se curaban, quizá por predisposición. Sí, pero ahí está. Porque el tinnitus también puede ser, como decía antes, de relax, un tema psicológico también puede ser. Entonces nosotros manejamos eso, porque hay gente que realmente le dificulta la vida. Nosotros tenemos un tratamiento para eso. Hacemos un test de imposibilidad, digamos, del tinnitus, y en función de si nos da del 60% por arriba, entonces hay una terapia, y una de ellas, por ejemplo, es a través de un audífono poner un sonido que enmascara ese ruido. Por ejemplo, si estoy oyendo como si fuera sonido del mar, una frecuencia determinada de sonidos del mar para que se bloquee. Bueno, Salvador, lamentablemente llegamos al final de esta interesante entrevista. Para concluir, promocionen lo que usted vino, nos trajo por aquí. Este aparatito analiza 56.000 veces por segundo el sonido. Es la nueva novedad que ha sacado la casa Oticon. Antes era direccional. Los audífonos tenían los micrófonos direccionales, por tanto, si yo quería escucharlo a usted tenía que estar así. Como la vaca. Exacto. Sí. O como un caballo. Ahora no, le llaman el Open Sound, y estoy escuchando todo lo que hay. Analiza radialmente todos los sonidos, los filtra, me los depura, quita esos ruidos innecesarios y me da la claridad total para que nos podamos entender. Nosotros no nos queda más que decirle a la gente que nos está escuchando que
pensemos en la importancia que tienen los órganos de los sentidos. Denle. Nuestra educación es sensorial y nos vemos mañana. Si Dios Mañana quiere. estaremos con ustedes en un nuevo programa. Un placer, muchas gracias. Buen día, muchísimas gracias. Y a muy amable. ustedes.